En una época en la que demasiados pastores han traicionado el Evangelio para agradar al mundo, donde la fidelidad se confunde con rigidez y el silencio con prudencia, llega un gesto heroico que tiene el peso de los santos y el coraje de los mártires. El cardenal Zen, bajo el control de un régimen hostil, cometió un acto que nos recuerda lo que verdaderamente significa ser católico. Un gesto poderoso y silencioso que conmocionó a Roma. Y que todos deberían saber. Quédense hasta el final. Hoy en Hong Kong, presidir una procesión eucarística no es un gesto litúrgico cualquiera. Es un acto que puede costar muy caro. Desde 2020, con la imposición de la Ley de Seguridad Nacional, todo evento público, especialmente los religiosos, está sujeto a vigilancia. Hablar abiertamente de Cristo, más aún fuera de los confines de la Iglesia patriótica, controlada por el Estado, puede considerarse una provocación. En China, al menos 9 obispos leales a Roma están detenidos o desaparecidos, y otros están siendo impuestos por el partido sin la aprobación papal. Incluso en Hong Kong, la fe católica solo se tolera mientras no sea visible, concreta, ni se materialice en la vida pública. En este clima, cada acto de culto tradicional es, de hecho, un acto de valentía. Tiene 93 años, pero nunca ha dejado de luchar. El cardenal Joseph Zen, obispo emérito de Hong Kong, ha sido la voz incómoda de la Iglesia libre en China durante décadas. En mayo de 2022, fue arrestado bajo cargos de colusión con fuerzas extranjeras, un pretexto para silenciar a quienes se oponen a la infiltración del régimen en las cosas de Dios. El Zen no pertenece a la Iglesia patriótica, no hace concesiones y nunca ha dejado de defender la misa tradicional. Vive bajo vigilancia constante, pero sigue siendo visto, rezando públicamente y guiando a sus fieles. Se ha convertido, a pesar suyo, en un símbolo, no de rebelión, sino de fidelidad. Detrás de las sonrisas diplomáticas, la realidad es otra. China elige a sus obispos, a menudo sin esperar la aprobación del Papa, violando acuerdos que Roma sigue renovando. El acuerdo firmado en 2018 y luego prorrogado pretendía garantizar la unidad. Sin embargo, generó ambigüedad, silencio y la humillación de una iglesia dividida. La llamada Iglesia Patriótica es la cara religiosa del Partido Comunista, una estructura que celebra, predica y se organiza según la lógica del control político. Quienes no se adhieren se arriesgan a la clandestinidad, o algo peor. Es en este clima que el cardenal Zen actúa, sin autorización, pero con la autoridad de la tradición. Y es precisamente por esto que el gesto realizado por el cardenal Joseph Zen en la solemnidad del Corpus Christi asume un valor profético. En una época en la que demasiados pastores callan, se conforman, venden lo sagrado en el altar del diálogo con el mundo, un obispo anciano, vigilado por un régimen hostil, tuvo el coraje de hacer lo que muchos otros, libres y cómodos, ya no hacen: celebrar la misa en latín, la misa de los santos, la misa que forma a los mártires. No en una cripta oculta, no en una capilla privada, sino en una parroquia de Hong Kong, en el corazón de un territorio bajo control político y espiritual. Y no se detuvo ahí. Sacó el Santísimo Sacramento de la Iglesia y lo llevó a las calles, bajo un paraguas, encabezando una procesión eucarística pública. El gesto quedó inmortalizado en una foto. El cardenal, vestido con sus vestimentas tradicionales, con la mirada fija y el cuerpo de Cristo en sus manos. Y luego, unas palabras, publicadas en redes sociales, sencillas y cautivadoras. Jesús es verdaderamente Emmanuel, Dios con nosotros. Los alimentos que comemos se convierten en parte de nuestro cuerpo, pero cuando recibimos a Jesús, nos convertimos en su cuerpo. Y de nuevo, como una advertencia suave pero contundente,
no es Jesús quien nos necesita, sino nosotros quienes lo necesitamos a Él. Olvidar a Jesús es nuestra mayor pérdida. En un mundo que ha olvidado, un obispo recuerda. En una iglesia que se contiene, un obispo da. En tiempos de tibieza, un obispo ilumina. Eso hizo el cardenal Zen, y el cielo lo observó. El cardenal Zen no hizo declaraciones públicas, no condenó abiertamente a nadie ni señaló con el dedo, pero su gesto fue más elocuente que cualquier homilía. La celebración de la misa tridentina en una parroquia de Hong Kong y la posterior procesión con el Santísimo Sacramento por las calles, en el corazón de una ciudad bajo un férreo control político, es una acción cargada de significado. Un significado que no puede malinterpretarse ni subestimarse. Es el lenguaje de los santos, silencioso, pero afilado como una espada. Es el lenguaje de la tradición, suave en la forma, pero inquebrantable en la esencia. En un momento de la historia en que muchos prelados tratan la misa antigua como una molestia que hay que contener, o, peor aún, como un enemigo que hay que erradicar, el acto del cardenal Zen se convierte en un acto de resistencia. En América, la tierra donde el resurgimiento de la tradición litúrgica se había manifestado con más fuerza, numerosas comunidades se vieron afectadas por restricciones drásticas. Se han cerrado capillas prósperas, los fieles se han visto obligados a mudarse y las familias jóvenes se han visto privadas de un culto que sentían como su hogar. Su silencio no es indiferencia, es un llamamiento, una invitación a la coherencia, un grito silencioso dirigido también al nuevo pontífice, León XIV, quien hasta ahora ha mantenido un prudente silencio sobre la cuestión litúrgica. Pero los silencios, a veces, deben ser habitados, y el gesto de Zen plantea una pregunta a toda la Iglesia, una pregunta que Roma no puede ignorar por mucho tiempo. ¿Es la tradición un problema o un don? ¿Es una carga o una gracia? ¿Conservamos lo que amamos o eliminamos lo que no entendemos? En una época en la que a menudo se confunde a los pastores con mercenarios y en la que se utiliza la palabra obediencia para justificar la inercia y el compromiso, el cardenal Zen nos recordó lo que significa verdaderamente ser testigo. Ese cuerpo eucarístico que avanza entre las cadenas, escoltado por la fe y no por la fuerza, es el corazón palpitante de la tradición. No una nostalgia litúrgica, no una batalla ideológica, sino una presencia real que recorre la historia para no dejarnos solos. Y en esa presencia, Zen creyó con todas sus fuerzas, no por sí mismo, sino por nosotros, para recordarnos que no nacimos para inclinarnos, sino para presentarnos ante Dios. Su ejemplo nos interpela, nos provoca, nos llama. Ya no podemos fingir que es solo una cuestión de ritual o sensibilidad. Es una cuestión de verdad, de fidelidad, de salvación. El tiempo del silencio cómplice ha terminado. Es hora del silencio orante, de la valentía que no grita, sino que permanece, como Él, como los santos, como la Iglesia de todos los tiempos. Porque, como decía, no es Jesús quien nos necesita, sino nosotros quienes lo necesitamos a Él. Y olvidar esto es nuestra mayor pérdida. Y así, ante su ejemplo, no queda más que una elección: arrodillarnos con Él y caminar detrás de ese cuerpo santo que, también hoy, no ha dejado de pasar por en medio del mundo. ¿Qué opinas? Si te gustó el video, comenta Amén. Que Dios te bendiga.